Bienvenidos a Psicoalmería Televisión, un espacio dedicado a tu bienestar emocional y al crecimiento personal. Aquí encontrarás consejos prácticos, entrevistas con especialistas y recursos para mejorar tu salud y tu calidad de vida. Porque en Psicoalmería sabemos que cuidar tu mente es cuidar tu vida. Comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Psicoalmería. En el programa de hoy me acompañan las psicólogas María del Mar y Julia. Bienvenidas, chicas. Gracias. Vamos a hablar de dos temas que, aunque entre sí no tienen mucha consonancia, son importantes para abordarlos hoy. Vamos a hablar del yoga y sus beneficios, porque va a participar Calma Yoga en el próximo evento de este sábado ya, a las 5:30 en el Hotel Gran Almería. Va a participar como ponente, así que vamos a hablar un poco de los beneficios del yoga y de la entrevista que tenemos con Laura. Y también otro tema que nos gustaría no tener que tocarlo, pero hay que hacerlo, que es sobre la situación que estamos viviendo de conflictos bélicos, guerra y cómo nos afecta a nivel psicológico, aunque no vivamos en esos países, pero sí tienen consecuencias también para nosotros. Así que empezamos. Guerra. Actualmente estamos con muchísima incertidumbre, vemos las noticias muchas veces en exceso y cada día hay más información añadida, con lo cual a nuestra mente le cuesta muchísimas veces procesar tantas cosas relacionadas con estas noticias desagradables, ¿no? Con el conflicto bélico, con lo que está ocurriendo con Irán, Irak, Trump, etc. ¿Qué pensáis sobre este tema, chicas, como psicólogas? Pues yo pienso que las redes sociales influyen mucho en el impacto psicológico, porque aunque no se esté viviendo aquí la guerra, de ver vídeos, los presidentes del gobierno hablando, tanto Trump como Pedro Sánchez, pues todo eso te genera miedo al final, porque dices, ¿y si llega la guerra aquí? ¿Qué nos puede pasar a nosotros? ¿No? Exacto, ese miedo que seguramente mucha gente se identifica en mayor o menor medida, ¿no? Verlo como que Mm, puede ocurrir, ¿no? Con esa mm, probabilidad que hace unos meses pues no se valoraba. Mm, Claro, y eso nos hace conectar un poco más con lo que están viviendo las personas que sí se encuentran en situación de guerra. A la vez nos generan miedo y nos hace conectar más con ellos y poder identificarnos mejor o entender cómo se pueden estar sintiendo. Eso es lo que he estado yo también valorando, la diferencia, ¿no? De cómo se vivía hace 50 años, las anteriores guerras, a cómo se vive ahora. Porque ahora como ahí está esa información tan accesible, tan visual, tan conocer casos reales de personas que lo están viviendo, empatizamos mucho más. Hay más desgaste emocional que hace 50 años, para lo mejor te enterabas por la radio, con el telediario del día, a lo mejor era un número de muertes, pero no la identificabas como persona, edad ni historia, y, y a lo mejor prensa, si es que no había mucha información, ahora es que tenemos información en todo momento, ¿no? Lo que dice, que si redes sociales, que si ves las noticias, que si se habla de esto de más, pero da la sensación de que eh, eh, la guerra está más cerca de lo que quizás puede luego ocurrir en probabilidades, ¿no? Para nosotros a nivel personal. Y de alguna manera es tener la amígdala continuamente hiperactivada, hiperalerta. No estamos dejando esos descansos. Es un bombardeo de información, nunca mejor dicho. ¿Cómo se siente la mayoría de las personas? ¿Qué síntomas hay relacionados con esto que estamos viviendo? Yo creo que sienten miedo, incertidumbre. Las personas que están viviendo esta situación pueden sentir también cierta pérdida de identidad cuando se tienen que ir de sus casas. Son muchas emociones muy negativas que al final pues lo hacen pasar muy mal a estas personas. Miedo por perder tu casa o por perder familiares, esa incertidumbre de no saber qué va a pasar. Es decir, las personas que están realmente en la zona cero, en las zonas de Sí. conflicto, o incluso Dubái, que no, que realmente también le ha Mm. salpicado un poco, sí pueden sentir ya ese miedo como más cercano, de miedo a perder familiares, de perder tu casa, de valorar realmente, ¿no? Cómo puede cambiar, ¿no? Tu vida. No dar las cosas por sentado, pero también nos pasa a las personas que lo vemos desde fuera. Empiezas a replantear cosas, ¿no? Que ese miedo ya más mezclado con esa ansiedad, que no sabes si serán más o menos ajustadas a esas preocupaciones. Luego, el tema de las edades también influye. ¿Cómo creéis que lo vive un niño, un adolescente, un adulto o una persona mayor? Yo creo que a un niño como que le afecta más, ¿no? Porque al final crece con ese estado de alerta. A lo mejor de escuchar una sirena
ya les genera miedo. Ujú. Creo que son más, no sé, más sensibles a... Sí. Estamos hablando de niños que lo vivan en la Sí, zona de guerra, sí. ¿vale? Y claro que va a marcar todo el resto de su vida, aunque Y le puede tienen generar un trauma también. totalmente, sí. Aunque luego son muy resilientes y su cerebro todavía tiene Mm. mucha neuroplasticidad y se pueden adaptar en muchas circunstancias, pero sí que les afecta seguro. Claro, al estar en pleno desarrollo, condicionan, ¿no?, ciertos estímulos que luego pues evocan algunas emociones pues malas, como el miedo o el estado de alerta cuando escuchan a las sirenas, como comentaba Omar. Y los niños de otros países, como los niños de España, que puedan estar viéndolo desde fuera, ¿cómo crees que le pueden afectar? En el caso de que haya un poquito más de sobreexposición, ¿no?, a estas noticias. Porque lo están viendo los padres, porque se comentan en casa. A ver, hay niños que sí le afecta más y hay otros que menos, ¿eh? Depende mucho también de la Claro, es personalidad que de cada depende de niño si y de cómo son los padres, conscientes o no. exacto, de cómo son de conscientes y cómo los padres están viendo esa situación, ¿no? De todas formas, lo ideal siempre es no dar las cosas por sentado, como cualquier otro problema con los niños, es preguntarles qué sabéis sobre este tema, ¿no? O qué dudas tienes. Nunca es dar Vale. información de más que quizás puede ser perjudicial, ¿no? Depende de la edad Mm. del niño, pues qué es lo que te preocupa. Y a lo mejor dices, pues que no quiero quedarme sin mis padres, no lo sé, por poner un ejemplo. Con la información del miedo y la duda del niño es cuando ya podemos redirigir, normalizar, bueno, es normal que te preocupes, esto es algo pues que está saliendo ahora. Y luego darle seguridad y hablarle con su lenguaje. Pero que es normal que los niños, que aunque creamos que no se den cuenta, están viendo también las noticias a lo mejor de manera indirecta porque lo están viendo a los padres, se está hablando del tema. Entonces no está de más preguntarle, ¿tiene alguna duda? ¿Quieres que hablemos de esto? Normalizar, no quitarle Mm. importancia porque también tienen derecho a preocuparse. Es importante el hablarlo con ellos, también para saber qué saben Ujú. y tranquilizarlo en el caso de que tengan ese miedo. Muchas veces se le Mm. minimiza, de no, Claro, no pasa nada o son no, que niños, no se enteran, no pasa nada, no lo mm, sufren. que sí, sí tienen su miedo, se puede Mm. hacer cada vez más grande, pueden tener luego más fracaso escolar, por poner un ejemplo ya yéndonos a consecuencias, ¿no? Pero sí que es bueno Mm. hablar con ellos si vemos que esto sale mucho de debate o de conversación en la casa y demás, no está de más preguntarles para ver cómo lo llevan. Luego, personas adultas, pues depende, ¿no? También de qué tipo de personalidad tengan. ¿Qué pensáis ahí de las personas adultas? ¿Cómo lo pueden llevar mejor o peor? ¿O qué síntomas tiene que estar pendiente ya para valorar qué es mejor poner atención? Claro, yo creo que cuando una noticia ya te está generando quizá demasiada ansiedad, Ujú. también tienes que saber identificar tus límites y saber controlarte cuándo tienes que seguir absorbiendo, ¿no?, ese tipo de información y cuándo parar. Porque cuando ya el hecho de informarte está generándote un malestar, Ujú. ahí ya hay que empezar a valorar y poner límites. Vale. ¿Qué límite o pautas generales se te ocurren, Julio? Pues quizás valorar fuentes fiables, Mm. no buscar información en cualquier fuente de internet, sino buscar una que sea fiable. Luego, lo que he comentado, si genera mucho malestar ver cierto tipo de vídeos, pues limitar su visualización o incluso no verlo, si en este caso la persona es lo que necesita. Y en un principio, pues si tiene alguna duda o algo, pues acudir al psicólogo, o si ese miedo ya le está generando demasiado malestar o demasiada incertidumbre, acudir a un profesional. Exacto, eso es ves que ya limite demasiado su día a día, ¿no? El poder intentar limitar esa información, de verdad que eliminarla del todo es difícil, porque es algo que está ahora mismo de un tema, ¿no? Caliente, es preocupación real, pero sí intentar limitarlo. Ahora, si vemos que afecta a que aumenta los síntomas de ansiedad, pesadillas, en niños se pueden dar pesadillas, que no lo hemos comentado, en adultos también, Mm. problemas para dormir, que ya influya también en su estado de ánimo. Cuando ya vemos que es más excesivo, cuando hacen muchas cosas ya orientadas a la sobreprotección, no sé, tener su mochila de supervivencia, pero de una manera ya demasiado obsesiva, ¿no? Tener mucho dinero efectivo, que sin medicación, querés construirse un búnker. Ya me estoy yendo Mm. a extremos, ¿no? Cuando ya vemos que ya todo nuestro día a día está enfocado solo a prepararme para sobrevivir y no estás viviendo, ahí ya tenemos que también estar, pues, tomar conciencia, ¿no? De qué está ocurriendo. Sí. Porque es verdad que Mm. cuando hay muchísimas noticias hay un seco de sobreestimación de probabilidad, creer que va a pasar cuando realmente no se sabe todavía hasta dónde puede escalar o no. Que al final es normal que si estamos
todo el rato en la tele está saliendo, te metes en redes sociales y aunque no lo quieras, lo ves. Entonces hay veces que tú mismo te intentas limitar, pero te sale todo el rato, entonces es complicado. Entonces, pues, es normal también sentir esa ansiedad y ese miedo, aunque tú intentas no verlo, pero te sale. Mm. Entonces, pues, como ha dicho Julia, pues eso, intentar cuando te sale un vídeo, pues no verlo o pasar a otro vídeo y demás. Pero intentar normalizar que esos sentimientos, que es normal sentir esta ansiedad ante las noticias que nos salen, porque están todo el rato en Sí. la tele, en todos lados, en la radio. Y hay personas que ya de por sí ya tienen más sintomatología ansiosa de base, que lo pueden vivir incluso peor. Claro, Eso es cierto. Otra consecuencia de la guerra es la subida de precios. Que la gasolina está a 2 € y algo, creo ya. sí. ¿Qué hablamos de ese tema? Pues eso es una consecuencia directa para la población, en España al menos, claro. Claro, ¿no? Al final también una consecuencia de la guerra que vivimos nosotros de manera directa es, por ejemplo, todas las subidas de precios que hay. Por ejemplo, los fertilizantes han subido un 40%, la luz, la gasolina, todo eso también nos provoca un estado emocional de irritabilidad, de preocupación. Claro, porque hay personas que igual ya les costaba llegar a fin de mes con el sueldo mensual, pues ahora más todavía, con esta subida de precios, ¿no? Exacto, y es lo que dice el fertilizante, 40% ha subido. Y eso en Almería, que somos la cuna de la agricultura, es que claro, sube la hortaliza, fruta y verdura. Pero para nosotros dentro de lo malo es lo malo, porque está más cerca. Pero claro, si sube la gasolina, todo lo que vaya afuera a otros países de Europa, ¿a cuánto van a Claro, llegar el precio del tomate? Por poner un ejemplo. Esto es que es una cadena que se retroalimenta negativamente. Entonces lo que Sí, dicen, ¿no? Si hay gente que ya de por sí tiene una situación más justa económicamente en su casa, esto es otro hándicap, otro mazazo que tienen que vivir. Y es ver la guerra más cerca realmente. Aunque no veamos las bombas, vemos consecuencias directas. Y ya arrastrábamos muchísima complicación, ¿no? Del precio de la vivienda, el tema de los salarios y demás. Entonces, ¿qué podemos aconsejar para estas personas si el tema económico ahora también está siendo otro problema añadido? pues lo que se podría hacer sería intentar limitar los gastos que son más prescindibles e intentar enfocarse en lo que es más imprescindible, Ujú. ¿no? Vale. A lo mejor quitándole un poco de peso al ocio y enfocándonos más en la comida, que eso sí que es imprescindible, por ejemplo. Vale. Y restringir un poco el ocio, pero no eliminarlo, porque lo necesitamos. Exacto. Esos gastos más prescindibles, esas pequeñas compras, esos gastos hormiga que llaman, ¿no? Pues ver, a lo mejor estás comprando en un sitio y ver que sí que es más necesario y que menos. Por ejemplo, hemos ido a comprar, no sé, huevos y patatas y de repente ves unos llaveritos preciosos, ¿no? Pues necesito ese llavero ahora. Quizás no, no esos pequeños gastos que los vemos y entran por la vista y se compran, pero que suman al final del mes un piquito más. Pero lo que dice es limitar un poco el ocio, pero nunca eliminarlo. Porque si no entramos en ese bucle peor de aumentar esa ansiedad y ese estado de miedo, claro. cuando solo es sobrevivencia. Quizá a corto plazo parece que no es muy útil, ¿no? Esto de eliminar los pequeños gastos, pero a largo plazo sí es verdad que el bolsillo lo va a notar. Y luego el tema de ciertas suscripciones, que a lo mejor podemos prescindir un tiempo de ellas hasta que los precios se estabilicen, ¿no? El tema de las suscripciones quizás no tiene mucho que ver, pero ya me he encontrado varias personas en consulta que me llama la atención con este tema, ¿no? El cómo ven el ahora y el antes con el tema de muchas compras. O sea, es como un cambio de mentalidad. Ahora mismo todo es como vivir de alquiler, suscripciones, no tienen luego nada. Cuando antes sí se compraba a lo mejor una película. Antes era comprabas y ya lo tenías. Y ahora vivimos en un modelo en el que todos los meses hay gastos permanentes por disfrutar de ciertos servicios. Sí, y nunca se acaba ese gasto. Nunca se acaba, es perenne, pero a la vez no te quedas con nada una vez que lo cancelas. Claro. Y antes sí, antes que si compraba películas, ciertos libros, porque ahora también está de leer por página y por tiempo y demás, ¿no? El Kindle o como se llame de Amazon. Es que vivimos en un mundo en el que gastamos, pero no obtenemos nada para siempre. Y entonces, que me ha venido ahora a la mente, ¿no?
Y ahora con el tema este de subida de precios, te cuesta limitar porque Luego no tienen, tienes nada. con tienen lo menos que, repercusión. claro. ¿Sí? Es como esa sensación de vivir de alquiler en todo. Sí, es cierto. Con las memorias de los teléfonos, el iCloud, igual, o las nubes, demás, ¿eh? Pagar almacenamiento continuo. Antes, que las cosas tienen que cambiar, pero antes tenías un disco duro físico que te costaba X y lo tenías para siempre. Ya no Sí. hemos cambiado esa mentalidad. Claro. También tiene que ver con la forma en la que disfrutamos este ocio, ¿no? Porque quizás antes pues era más de salir a la calle con los amigos y ahora quizás el ocio como que está más enfocado en las pantallas, en la tecnología. Puede ser también, Juli. Puede ser. O el tema de la música con el Spotify y demás, ¿no? Ya no se compran CDs físicos, es raro, ¿verdad? Quizá cambiar la forma de entretenimiento, puede ser. Que por esa cantidad de dinero accedes a más contenido de entretenimiento. A cambio de no tenerlo legalmente para siempre. Es una forma de verlo. Pero vamos, lo que es evidente es que salir a pasear, hay que seguir saliendo y si vamos a tomar con los amigos algo, pues también hay que tomarlo. Entonces ahí sí que ahí no ha cambiado el concepto, ¿no? Hay que hacerlo. Y esas pequeñas cosas son las que nos ayudan también a salir de esas preocupaciones. Por eso decíamos de no restringir, de no eliminar el ocio, sino restringir en lo que es necesario o no de los gastos diarios, pero el ocio tiene que estar cuando nos encontramos mal. Elige tu ando, alista tu equipo, la batalla está a punto de comenzar. Un entorno realista, misiones desafiantes. ¿Tienes lo que se necesita para sobrevivir? Para niños, adultos, amigos y familias, sin distracciones, solo tú, tu equipo y la adrenalina. Paintball Supervivientes en Hergal, a solo 20 minutos de Almería. Vive la experiencia y demuestra que eres el mejor. Reserva ahora y únete a la batalla. Visítanos en www.paintballsupervivientes.es o para reservar tu día Pinball, llámanos al 615-188-550. Paintball Supervivientes, acción de película. La casita jergaleña, un lugar con encanto, comodidad, confort, para 8 personas y para disfrutar de la naturaleza que ofrece nuestro pueblo Jergal en Almería. Buenas, me habéis pillado leyendo mi nueva novela, La herencia oculta. Una novela donde se engloba la historia, la ficción, donde la vida de Ethan se entremezcla con el legado pasado de su abuelo. Si queréis disfrutar de una buena novela, no dudéis en adquirirla. Podéis comprarla en el comercio, en el oráculo de Enro, situado en carretera Ronda 202 o en nuestra página web laherenciaoculta.com. Hey, hola Pablo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me alegro de verte. Qué bien te veo. Gracias, la verdad. Desde que vengo a Psicoalmería estoy mucho mejor. Venga, nos vemos, Alberto. Venga. Hasta luego. Psicoalmería es tu mejor compañía. ¿Sientes que ha llegado el momento de parar, mirar hacia adentro y empezar a cuidarte? En Psicoalmería te acompañamos a crecer y avanzar. Somos tu centro de psicología clínica en Almería, especializado en el bienestar emocional de adultos, mayores, adolescentes, niños y familias. Realizamos terapia individual, de pareja, sexología, terapia infanto-juvenil, familiar o grupal. Tu proceso es único y aquí lo tratamos como tal. Porque pedir ayuda también es un acto de valentía. Psicoalmería es tu centro de psicología. Psicoalmería es tu mejor compañía. Cuando quieres empezar. Bueno, también, evidentemente, la psicología es muy amplia, pero vamos a enfocar un poquito más la psicología social, ¿no? Porque no todo el mundo lo vive igual, también depende mucho de nuestras creencias previas, de nuestros grupos de apoyo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué podéis aportar de cómo lo pueden vivir diferentes grupos de personas según la pertenencia? Porque, por ejemplo, veo muchos programas de debate, ¿no? Que a lo mejor hay alguien que es israelí y alguien que es iraní, ¿no? Y ver las diferencias de cómo lo ven, cómo lo van viviendo sus países o cómo ellos creen que es la verdad. Entonces, ¿qué podemos hablar de aspectos psicológicos de esto? Pero al final cada persona se siente identificado con un grupo.
Entonces, eso genera división y esa división genera más conflicto. Pues, cada uno quiere que gane su grupo, por así decirlo, su país, y, y genera más tensión. Y esto puede llevar también a deshumanización del otro bando, por así decirlo, y al ver el otro bando como inferior, como peligroso, y generar más ataques hacia el otro. Sí, es como justificar el que si a esos atacan, esas vidas importan menos. A ver, no es que sea real, ¿no? Pero es un pensamiento que por desgracia ayuda a las personas a sentirse menos mal con sus valores. Cuando perteneces a un grupo es como que la otra persona se lo merece, ¿no? Cuando no es real. Es una manera de sentirnos menos mal. ¿A eso te refieres con deshumanizar? Sí. Vale, vale. ¿Y algo más que aportar? Claro, también quizá esa pertenencia, ¿no?, genera el nosotros y el ellos. Entonces, no hace que estas personas busquen un acuerdo para evitar esta guerra. Además, también este miedo colectivo, ¿no?, el ver que la seguridad de tu país está en una balanza, también yo creo que puede potenciar, ¿no?, esas conductas agresivas. Exacto. Eso desde la psicología social y que aparte con muchos conflictos, no solo bélicos de guerra, sino general, ¿no? La pertenencia a un grupo hace que tu grupo lo veas como más bueno de lo que es y al otro como más malo o con más desventaja de lo que realmente es, ¿no? Nos cuesta ser objetivos. Venga, pues vamos a últimos consejos sobre este tema para las personas que lo están viendo, para que puedan vivir esta situación lo más tranquila posible. ¿Qué resumen le podemos dar de esas pautas generales? Quizá lo que he comentado antes, de buscar fuentes fiables. Si vemos que las imágenes o los vídeos nos están ocasionando mucho malestar, pues limitar su tiempo de visualización. Sí, yo diría lo mismo, limitar el acceso a cierto tipo de información. Vale, y también podemos hablar con nuestros familiares o amigos sobre cosas que nos preocupen de este tema. Compartir cómo nos sentimos para también, en cierta manera, estabilizar nuestra emoción. Y también orientarnos hacia cosas constructivas, cosas que nos generen bienestar. Exacto, que no sea todo el día con esa sensación de hiperalerta, de miedo, ¿no? De qué pasará, qué no pasará, que esa rumiación hace daño, ¿no? Tener ese tiempo de bienestar, de regulación emocional, que por eso recordaros que el próximo sábado, en poquitos días, tenemos el evento Emocionarte. Os dejo la información, quedan todavía algunas entradas, poquitas, así que no te quedes sin la tuya, porque ahí, aparte de ser una tarde bonita, entretenida, pues aprenderás muchísimas cosas para ayudarte a mejorar tu bienestar, y más si tienes esta sintomatología que hemos ido describiendo. Vamos a pasar ahora a ver la entrevista con Laura de Calma Yoga, que la semana pasada dimos un pequeño avance, pero ahora vamos a poner la entrevista completa, porque el yoga tiene muchísimas ventajas también a nivel tanto físico como mental. Vamos a verlo. Hoy, con motivo de la llegada del evento Emocionarte, que tendrá lugar este 14 de marzo a las 5:30 de la tarde en el Gran Hotel Almería, hemos venido al estudio de Calma Yoga y estamos con Laura, su coordinadora. ¿Qué tal, Laura? Muy bien, gracias. Gracias a ti por dejarnos entrevistarte hoy y acudir a tu centro, ¿no? Nada, simplemente era por conocerte un poco y conocer todo este proyecto. ¿Cómo nació Calma Yoga? Pues Calma Yoga surge de una necesidad de compartir lo que a mí me ha ayudado, lo que he ido aprendiendo, y quería ponerlo como al servicio de otras personas, ¿no? Que se puedan sentir en algún momento que necesitan parar y desconectar de todo un poquito, aprender las técnicas, las herramientas que yo fui descubriendo, estudiando, que me enseñaron del yoga. Y bueno, yo creo que nace de ahí, ¿no? De la necesidad de compartir el servicio con otras personas y que se puedan beneficiar de esta disciplina. Muy bien. ¿Y qué tipos de yoga ofreces? Pues actualmente estoy dando dos tipos de yoga. Bueno, dos estilos. Tipos de yoga hay 5, pero estilos hay muchos más. Entonces podríamos decir que el estilo que yo ahora mismo imparto es Hatha Yoga, que es el yoga, el
el más yoga tradicional, el que más conocemos aquí en Occidente, que está más enfocado para tonificar, fortalecer, activar el sistema cardiovascular, aumentar la densidad ósea. Y luego el otro estilo de yoga que hago se llama Yin Yoga. Y este estilo es una fusión de Hatha, el yoga más clásico y tradicional, con medicina china. Es como sería una fusión. Entonces está más enfocado a otro tipo de tejido. Si con Hatha Yoga fortalecemos más los huesos y trabajamos más la musculatura, en Yin lo que trabajamos, estimulamos, es la fascia, que es un tejido que está por debajo del músculo, ¿vale? Y que según la medicina china es por donde fluye la energía, donde están los meridianos, que en yoga o para la Ayurveda son nadis, en medicina tradicional china son los meridianos. Entonces fluye el prana, nuestra fuerza vital. Y está más enfocado para soltar tensiones, para regular más el sistema nervioso. Los dos estilos de yoga ayudan, ¿vale? A calmar, a bajar las revoluciones de la mente cuando la mente va muy rápido. Pero Yin Yoga está más enfocado en la reparación, en el sueño, en el descanso, como que activa parte del sistema nervioso, la parte parasimpática. Porque esto vosotros ya lo sabéis, que es la responsable, ¿no?, del sueño, del descanso y de la reparación. Y Laura, comentándonos un poco el tipo de beneficios que tiene tanto un estilo como el otro, tú que impartes clases de forma diaria, ¿qué beneficios le has notado en estas personas que practican yoga de forma regular o en ti misma, por ejemplo? Pues mira, lo primero, cuando yo les pregunto, porque hay veces que no tienen más tiempo y solamente pueden venir un día. Y a mí al principio yo me preguntaba, ¿con un día será suficiente? ¿Notan el efecto? Entonces le pregunto, digo, chicos, ¿notáis, aunque sea una tarde o una hora y media a la semana, notáis el efecto? Y todos me han dicho que sí. Entonces digo, bueno, contadme un poco, a ver cómo lo vivís, cómo lo estáis sintiendo vosotros. Bueno, lo primero que me dicen es la espalda. Que cuando dejan de hacer yoga se nota muchísimo la espalda más cargada, contracturada, sobrecargada. Duermen mejor. Hay gente que me dice que a las 5 de la mañana ya están despiertos. Eso es porque el cuerpo se ha regenerado, ya no necesita dormir más. Me dicen incluso que tienen más energía durante la semana cuando vienen a yoga que durante el fin de semana, que supuestamente deberían estar ya más descansados. Pues claridad mental, que ven todo como con más distancia, se agobian menos, se le hace ver las situaciones de su día a día como menos bola, me dicen. En verano, cuando dejo de venir a practicar, se me hace bola, y cuando vengo es como eso, ¿no?, que lo ven todo con distancia, tienen una mejor gestión emocional. Lo que me dicen, digo, con un día no. Lo normal es que vengan 2 o 3, es lo estándar, pero hay gente que viene un día y con un día ya se lo nota. Pero es la calidad del sueño, yo diría. Calidad del sueño, nivel de energía, claridad mental y la espalda. ¿Y Laura, consideras que el yoga combinado con terapia psicológica podría ser más beneficioso aún, dependiendo del caso? Claro, dependiendo del caso, sí. Creo que sí, que hace ahí como una sinergia y potenciaría. O sea, sí que sería beneficioso. Sobre todo si aprenden técnica de respiración, yo recomendaría pranayama. Bueno, que tiene una mejor así un poquito rara, ¿no? Pero que es eso, técnicas de respiración para regular el sistema nervioso, y en consecuencia va a tener también un efecto en la mente y también en la consciencia. ¿Habéis notado alguna, bueno, seguro que os ha pasado, de estar en un momento emocional alterado o complicado, un poquito complejo,
o estáis tranquilos, vamos a imaginar que estamos tranquilos y recibes una noticia, se llaman, no te lo esperas, ¿no? Como ya la respiración se acelera, ¿no? Hay un cambio en el cuerpo. Y si coges la llamada y es algo a lo mejor no muy, que no te lo esperabas o algo así, un poquito de impacto, cómo rápido la respiración se agita más, se acelera, se queda entrecortada aquí arriba en el pecho, que incluso a veces parece que te da un pinchazo y no puedes ni respirar. Se ve ahí la relación, ahí se ve muy claro, ¿no? La relación cuerpo-mente. Pues el yoga dice que la respiración es el puente entre el cuerpo y la mente. Eso quiere decir que si, por ejemplo, un evento, ¿no? Una noticia, yo no me esperaba, y entra, ¿no? Entra en mi cuerpo, entra en mi mente, entra en mi sistema. Y es capaz de alterar la respiración, ¿vale? Y pensar también en consecuencia en mi cuerpo. Eso quiere decir que si yo hago un tipo de respiración en concreto, puedo conseguir un estado de la mente, ¿no? ¿Veis? Que es bidireccional. Y esto es algo que sí que podemos aprender con esta práctica, ¿verdad? Un poco también aprender a meditar, a bajar revoluciones, a conseguir estar en ese estado de conciencia plena que a veces al principio obviamente cuesta. Con una práctica constante y regular. Sí. Lo pongo en mayúscula y lo subrayo en fluorescente. Si vengo aquí y hago 5 minutos de pranayama, pero luego lo que aprendo en una clase de yoga no lo practicamos a diario, yo diría que no se va a ver en nuestra vida, ¿no? Que es lo que queremos, ¿no? Pues eso, cuando hay demasiado ruido, cuando hay demasiadas emociones, que parece que tu cabeza en la mente va a estallar. Si no sabes, o sea, si lo haces 5 minutos a la semana, yo creo que eso no se va a revertir. Ahora, si lo hacemos 20 minutos al día, que 20 minutos tenemos todos, porque todos tenemos tiempo, si gestionamos bien nuestro tiempo y salimos y tenemos claras cuáles son nuestras prioridades y lo importante que es la salud, no solamente física, sino la mental, sacamos ese ratito y yo lo que aprendo lo hago a diario. Os digo que sí porque lo he experimentado yo en un montón de ocasiones de estar, bueno, pues antes de ser profesora, por eso me hice profesora, porque descubrí todas estas técnicas, todas estas herramientas y vi cómo cambia otra vez el sistema energético, la respiración, la mente, de estar como atorada y muy rápido, que no podía pensar con claridad, a otra vez conectar con esa sensación de claridad, de volver al centro, de cambiar incluso el estado anímico. Entonces yo diría que sí que ayuda y recomendaría para empezar la respiración, que luego si quiere profundizar, pues hay meditación, hay muchas técnicas, hay muchas herramientas, pero hay que empezar por la respiración y sí que ayuda. Es cierto lo que comentas, Laura, porque en psicología nuestros pacientes también nos lo comentan, que cuando reciben una mala noticia, pues se acelera el ritmo cardíaco y la respiración, lo que impide que nuestro poder pensar con claridad. Entonces, cuando podemos controlar la respiración, también controlamos el ritmo cardíaco, que disminuye, y podemos tener esa conexión con la mente, al final, y poder estar en un estado de regularidad, ¿no? Sí, de más calma. De más calma. Un poco que el oxígeno pueda llegar de forma uniforme, ¿no? Y eso también nos permita aclarar tanto la mente como la idea que viene en ese momento donde hay un pico. Incluso también lo que venías comentando de que es una práctica que debe hacerse de forma regular, también algo que nosotras como que repetimos también un montón en consulta cuando viene un paciente pues que con estos picos de ansiedad y tal, y recomienda y explica técnicas de relajación para poder bajar un poco esas revoluciones, pues también algo que es esencial es que esto no solo se practique cuando tenemos este momento de más desagradable, por así decirlo, sino que es algo que tenemos que practicar a lo largo del día, incluso varias veces,
para que cuando llegue ese momento en el que lo necesitemos con más fuerza, uno, estemos entrenados y dos, no asociemos ese momento de relajación a un momento desagradable, ¿no? Por asociarlo a un momento de calma, de que esas revoluciones van a bajar y de que tu mente va a estar más oxigenada y con posibilidad de pensar. E incluso podemos conseguir no llegar a ese pico, a ese momento. Exacto. Que sería lo ideal porque se pasa mal. Sí, ante esos primeros indicios, porque esto es algo que se va sintiendo poco a poco, no aparece de forma, no de repente está en el pico, sino que la ansiedad es algo que va de forma gradual. Pues ante esos primeros momentos pues puedes practicar este tipo de técnicas que antes nos has comentado una y me gustaría que pusiera algún ejemplo porque lo entendíamos nosotras también un poquito mejor. Pues mira, una respiración que puede ayudar mucho en caso de estrés o de ansiedad es exhalar el doble del tiempo en que dure la inhalación. Por ejemplo, si yo inhalo contando mentalmente 4 segundos, voy a alargar la exhalación hasta 8. ¿Vale? Pero que a lo mejor para empezar es demasiado, pues no pasa nada. 3, 6, 2, 4, 1, 2. Se va alargando también, se va aumentando también con el tiempo y con la práctica y según vea uno que puede mantener un ritmo constante sin romper, ¿vale? El pranayama. Entonces yo tengo aquí una goma y voy a poner un ejemplo. Bueno, aquí debajo de los pulmones que tenemos un músculo que se llama el diafragma, ¿no? Lo conoceréis también, tiene así forma de paraguas o parapente. Entonces, vamos a imaginar que esta goma es el diafragma. Entonces, lo que pasa en el cuerpo cuando exhalamos el doble del tiempo es que el diafragma baja, ¿vale? Baja hacia el abdomen, que por eso el abdomen se hincha y sale, porque es como que, vamos a decir, como que no hay espacio para los dos, ¿vale? Para el diafragma y el estómago, el abdomen. Entonces uno tiene que salir de su casa, lo ocupa sería el diafragma, ¿vale? Y al hacer esto se conecta con el nervio vago, que también esta ahora se oye mucho, no está muy de moda el nervio vago. Toca el nervio vago y sube. El estómago o el abdomen dice, oye, vale, pero ahora yo quiero volver a mi casa, ¿no? Yo vuelvo a mi casa, tú vuelves para la tuya. Entonces el diafragma se queda otra vez en la base del pulmón y esto, cuando yo inhalo un 4 y alargo, para que baje el diafragma más de lo normal, ¿vale? Más de lo habitual. Incluso si puedo me quedo ahí un segundo a pulmón vacío, si no es mucho para la persona, ¿vale? Y sube, baja, sube, entonces le da como un masaje, lo estimula, pues eso a la persona le va a dar calma, le va a dar tranquilidad, empiezan a bajar un poquito esas revoluciones, como hablamos, de la mente, a lo mejor ahí no conecta rápido con la claridad, o sea, siente otra vez en su eje, en su centro. Bueno, pero después de 5, a lo mejor con 5 minutos no es suficiente, pero si está a 10 o puede alargarlo a 15 o a 20, después va a notar el efecto. Y a lo mejor puede ser que sea de inmediato o puede ser que tarde un poquito, pero lo va a notar. Me parece muy interesante lo que comentas, Laura, y también para las personas que nos están viendo, si queréis conocer más o poner en práctica estas técnicas que nos ha comentado, pues podéis acudir al evento Emocionarte, lo recordamos que es el 14 de marzo, en el Gran Hotel, en Almería, donde también con la entrada pues tenéis una sesión gratis de psicología en Psicoalmería y una clase con Laura aquí en Calma Yoga. También un aceite y demás cosas que ya en el evento, si acudís, lo comprobaréis. Bueno, si alguien necesita más información sobre este evento, en la página web puede encontrarlo. Laura también acudirá, dándonos más técnicas de relajación que podamos usar en nuestro día a día. Y nada, ¿alguna cosita más que queramos añadir? Pues nada, animaros a todas las personas que os encontréis en un momento en vuestra vida en que haya demasiado ruido, demasiado estrés o tensión por algún motivo, no estás descansando bien, dolores de espalda, pues
Ya sabes dónde tienes aquí un centro, o tienes alguna duda o quieres consultarme respecto al ejercicio de respiración que hemos estado comentando, pasaros cuando queráis. Yo estoy aquí en el estudio de Calma Yoga de martes a viernes en la avenida Cabo de Gata, aquí en el Palmeral. Y cualquier duda para contactar conmigo, pues en la web, o tenéis toda la información, me escribís, me llamáis, os pasáis, conocemos y nada más. Un abrazo a todos y muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Laura, por tu entrevista. Esperamos tu ponencia en el evento de este sábado. Pues sí, la verdad es que está muy bien todos los consejos que ha dado y como lo ha explicado me ha gustado muchísimo y sé que va a aportar mucho más en el evento del sábado. Sí, la verdad es que Laura nos ofreció su centro para poder hacer la entrevista y nos dio muchas técnicas para mejorar nuestro bienestar. Así que esperamos este sábado con Laura, que nos ofrecerá más técnicas. Pues terminamos el programa de hoy. Hemos hablado tanto de la guerra, qué podemos hacer si lo estamos sufriendo más de lo que nos podemos permitir. Hemos hablado también de los beneficios del yoga con la entrevista con Laura de Calma Yoga. Y de nuevo recordaros que el próximo sábado tenemos el evento Emocionarte. Todavía están disponibles algunas entradas, aunque no muchas. Os voy a dejar un código de descuento para el 15% si lo compráis en los próximos 2 días. Aquí os dejo el código. Muchísimas gracias, chicas, por acompañarme en el programa de hoy. A ti. Nos vemos la siguiente semana. Un abrazo. Adiós. Psicoalmería Televisión, un espacio dedicado a tu bienestar emocional y al crecimiento personal. Aquí encontrarás consejos prácticos, entrevistas con especialistas y recursos para mejorar tu salud y tu calidad de vida. Porque en Psicoalmería sabemos que cuidar tu mente es cuidar tu vida.